Hola YouTubers, estamos aquí nuevamente en otra charla del profesor X y en este caso vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo prepararse para el advenimiento del año 2012 o de la transición de la era de Acuario. ¿Qué es lo que podemos hacer desde ya para poder pasar a este cambio que, como lo mencioné en otro de nuestros videos, es un cambio que se va a dar paulatinamente, tal vez rápidamente, pero paulatinamente. Entonces, en esta arca de Noé virtual que he preparado hoy, les voy a mencionar un poco algunos temas que les puede interesar y que ya han comenzado en algunos países, en algunas regiones, uh, en, en, uh, en relación a los cambios que se están dando y cómo contrarrestar estos cambios. Por ejemplo, el de la caída financiera. Así que vamos a comenzar justamente con el de la caída financiera, la caída del sistema capitalista. Entonces, ¿qué se puede hacer una vez que caiga el sistema capitalista? Los bancos cierran, las cooperativas cierran, la mafia pierde su negocio, no sé, por algún motivo, por ejemplo, por terremotos, por una crisis de empresas, por la bolsa de valores, que no es más sino un juego, un casino de especulación, en donde uno compra una empresa, usualmente una empresa pequeña, la promociona, la hace crecer y la vende a un precio mucho más alto de lo que en verdad vale. Y bueno, ya se habló anteriormente de que estos sistemas van a caer, pero ahora vamos a hablar un poco de cómo contrarrestar esta caída. Y algo muy interesante que la otra vez lo vi en internet, es en Estados Unidos se está dando una especie de nueva moneda, una moneda regional de una región muy pequeña, no recuerdo exactamente cuál es el estado, pero ustedes lo pueden buscar en YouTube. Y bueno, en esta pequeña región han creado una moneda de la región, con la cual se puede intercambiar obviamente servicios y bienes, porque a la final una moneda simplemente permite permite el intercambio de servicios y bienes entre personas. Entonces, eso es muy interesante porque justamente parece que además de ser posible es legal, al menos de acuerdo a este estado, a las leyes de este estado. Entonces es algo que es muy interesante ver si es que es posible hacerlo de forma legal en algunos de los países o regiones. Así que es simplemente una idea que les doy en este momento para que piensen en ello y tal vez lo puedan desarrollar poco a poco. Otra de las ideas que ya se han dado y que también es algo muy primitivo que ha venido desde siempre es el trueque. El trueque se está dando mucho y de hecho es cada vez más y más en países como en Norteamérica, como en Canadá, como en Europa, a través del internet. Por ejemplo, hay sitios web como Craigslist o como Kijiji o como otros sitios web simplemente en donde uno pone anuncios gratis en el sitio web. Es decir, uno se inscribe, crea una cuenta y pone anuncios gratis, por ejemplo, clases de español por clases de pintura, o por ejemplo, clases de yoga por, no sé, por un bien, digamos, por una pintura o por un auto o por, no sé, por una bicicleta. Es decir, intercambios de una bicicleta por, no sé, ¿qué será? Por un sintetizador, una mesa por varias sillas, un servicio por otro servicio, un bien por otro bien, etcétera. Entonces eso es algo muy bonito primero porque uno ya no necesita canjear la transacción a través del dinero, sino simplemente uno llega a un acuerdo, obviamente tratar de llegar a un acuerdo ganar y para que ambas partes obviamente se beneficien y simplemente se hace el intercambio. Es algo muy útil porque primero uno no crea más desperdicio, uno recicla bienes que uno ya no utiliza. Por ejemplo, me compré una bicicleta que ya no la utilizo por algún motivo y en lugar de botarla la puedo cambiar por otro producto que tal vez me va a gustar más, por ejemplo una tabla de surf o cualquier otro producto. Entonces esto ya se está dando mucho y cada vez más y más. Y de hecho hay muchos negocios que están sobreviviendo de eso. Y justamente en este video que les mencioné en Estados Unidos, había un dentista que intercambiaba sus servicios como dentista con
con esta moneda o también con servicios, por ejemplo, o con bienes o con comida. Por ejemplo, él dice que acepta pasteles, que acepta, no sé, comida, que acepta tal vez arroz, etcétera. Entonces es un sistema increíblemente efectivo y además no va a las manos del Estado, es decir, no está regulado por la mafia del Estado, por la corrupción del Estado que en algunos países obviamente quita un gran porcentaje en impuestos. Entonces es más dinero que viene a uno, porque es dinero sea en efectivo o simplemente en servicios. No está controlado. ¿Qué más? Otro de los sitios web que también es importante de mencionar se llama meetup.com, y supongo que también debe haber otros sitios web en otros países con otros nombres en español, pero pueden verificar este sitio web. De hecho, es un sitio web como Craigslist, es un sitio web que existe en varios países, es un sitio web internacional. Y este sitio Meetup también es otro sitio gratuito para conocer gente que tiene las mismas afinidades, grupos de gente que comparten lo mismo. Por ejemplo, hay un grupo que se reúne para hablar de charlas, no sé, metafísicas. Cada martes hay otro grupo que se reúne para hablar un poco de cuestiones más sexuales. Hay otro grupo que tal vez es de Alcohólicos Anónimos. Hay otro grupo para hacer bicicleta cada domingo, etcétera. Entonces, esto es parte del sistema de las tribus, de lo que mencioné anteriormente, de conocer un poco más gente que está más en armonía con uno, es decir, gente que comparte intereses comunes con uno. Es algo muy importante porque si es que llegamos a este sistema de tribus, vamos a tener que estar afinados o en afinidad con un cierto grupo de personas. No podemos estar en un grupo que obviamente no, primero, tal vez ideológicamente no es lo nuestro. Y esto me hace pensar un poco a la película Mad Max. No sé si han visto esta película Mad Max 1 y 2. Es justamente un poco, nos hace pensar un poco al fin del mundo después de una tercera guerra mundial. Y esto también me recuerda de paso a lo que dijo Einstein una vez. No sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser con palos y piedras. Y más o menos es lo que se da en esta película de Mad Max, que hay el grupo de los buenos y el grupo de la pandilla mala, digamos, de los degenerados. Entonces, a eso es a lo que voy. Van a haber varios grupos, varias tribus, varias comunidades. Y hablando de comunidades, otra de las cosas muy interesantes que se puede ver en estos países desarrollados es que hay muchos centros comunitarios que ofrecen, no sé, clases de pintura, clases de escultura, que gimnasios, que clases de karate, etcétera, y a precios muy económicos. Es decir, en Canadá, por ejemplo, son creados usualmente por el gobierno, pero en otros países tal vez pueda ser algo privado. Entonces esto permite primero un acceso a otro tipo de educación a un precio más razonable. Eso es lo primero. Y también otra cosa que quería mencionar hablando de centros comunitarios, algo que se está dando mucho aquí en Canadá, es el voluntariado. El voluntariado es algo que es casi mandatorio, casi obligatorio para poder trabajar en un empleo. Usualmente en el currículum uno tiene que poner que ha hecho voluntariado en algún lugar, aunque sea por un par de días, aunque sea un día. Y el voluntariado es simplemente de ayudar a otros o ayudar a otras organizaciones, por ejemplo, a un concierto, no sé, a una organización de beneficencia, etcétera. Entonces el voluntariado es dar algo gratis sin esperar nada a cambio, aunque obviamente uno tiene la experiencia, que puede ser algo valioso. De la misma forma, hay muchos sitios web en internet que son gratis, como los que ya mencioné, y muchos otros que dan acceso a información gratuita, a libros gratuitos, etcétera.
También quiero mencionar un poco el rol del ejército en un país. En varios países obviamente no es posible suprimir el ejército porque todavía hay un nivel de conciencia muy bajo y todavía hay muchos conflictos y es necesario establecer de alguna forma u otra una especie de autoridad, porque de hecho en algunos lugares tal vez sería peor eliminar, pero en algunos otros países, y obviamente creando cada vez más oportunidades y proyectando un poco más una falta de necesidad de un ejército, se podría usar este dinero de una forma mucho mejor en lugar de comprar armas, es decir, algo que va a matar, y obviamente usan la excusa de proteger, de defender, pero finalmente es un negocio. Así que se podrían suprimir los ejércitos, ojalá, en algunos países, como me parece que es en Costa Rica, uno de estos países que no tiene ejército, y bueno, muchos ejércitos que cada vez van reduciéndose y que el servicio militar se hace cada vez más y más voluntario. Y otra cosa que ya mencioné un poco es tratar de ganar en efectivo, tratar de usar dinero efectivo o transacciones de trueque, evitar sobre todo los bancos. Así que hay que organizarse a toda costa, tienen que priorizar, es necesario priorizar, y bueno, si es necesario que uno se limite un poco por un tiempo, hay que limitarse, pero hay que evitar completamente la trampa de las tarjetas de crédito. Y finalmente, para cerrar esta charla del Arca de Noé virtual, quiero mencionar algo que es muy importante y tal vez lo más importante, y es la proyección. Nosotros somos lo que proyectamos, es decir, creamos nuestro futuro en base del presente que estamos proyectando. Así que es muy importante de obviamente proyectar energías positivas si uno quiere atraer algo positivo. Es importante visualizar lo que uno quiere alcanzar para que se vaya dando poco a poco. Y bueno, hay muchos ejercicios de visualización, muchas otras charlas como por ejemplo o videos acerca del secreto, que también lo recomiendo. Y bueno, eso ya está en internet. Sri Bhagavan también, y bueno, muchos otros místicos que hablan de lo mismo, de la proyección. Es importante verse positivos, es importante ver nuestro ambiente como algo positivo, como algo seguro y como algo que uno quiere, como algo que uno en verdad quiere atraer, que uno quiere vivir en un ambiente, no sé, de paz, de amor, de benevolencia, etcétera. Y bueno, con esto cerramos este video y nos veremos en otros videos del profesor X. Adiós.